Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta. Estamos viendo hoy, no necesariamente acciones, hoy está cerrado el mercado, Día de Acción de Gracias. Mañana abre de nuevo, pero cierra temprano a la 1 hora del este. Mañana podríamos tener ciertos movimientos siendo viernes, acercándonos a estas fechas ya festivas. Usualmente tenemos baja volatilidad y lo hemos visto en el VIX que ha estado a la baja. Esto es positivo para la bolsa. VIX rompió esta línea de tendencia, rellenó este gap que teníamos acá y ahora nos acercamos a 20. Debajo de 20 baja la volatilidad y favorece un mercado alcista más estable. Entonces no vamos a hablar de la bolsa, vamos a hablar de Bitcoin el día de hoy. Ahora, Bitcoin ha estado claramente en etapas de miedo. Podemos ver el Fear and Greed Index. Estamos básicamente en 20 de miedo, miedo extremo, y hemos estado así desde hace meses. Si vemos la gráfica en lo que sería el miedo, estamos en estos puntos. Estuvimos en los puntos más importantes de miedo cuando Bitcoin cayó después de lo de Celsius y Terra Luna para los meses de mayo, y después el fondo anterior que fue en junio relativo, ese entonces fue el punto más bajo que hemos tenido desde hace muchísimo tiempo comparado al del 2019 en agosto. Lo que quiero mencionar en este punto es si realmente he escuchado que este no sería fondos, o sea, y no estoy tratando de decir que este es el fondo ni nada por el estilo, puesto que eso nadie lo sabe, pero estamos en una etapa de acumulación de un fondo, en donde sí podríamos crear un fondo más, podríamos acercarnos a los 14,000 o podríamos simplemente lateralizar como en etapas anteriores, como en el 2019, que fue básicamente 2018-2019, de hecho las mismas épocas, en diciembre, en donde, aunque tenemos un fondo, ya tuvimos una capitulación, digamos, estas velas de volumen alto, y después lateralizamos durante 1 o 2 meses para una recuperación, puesto que nos estamos acercando al Bitcoin halving, y me refiero a que estamos más cerca del Bitcoin halving que se avecina que el que ya pasó en el 2020 para el siguiente en el 2024. Ahora, mucho indica que el fondo de Bitcoin se encuentra en esa etapa. Vamos a ver todo eso y vamos a ver por qué no estamos en el fondo también, y quiero que cada quien tome su decisión con estos datos que vamos a estar mostrando acá. Primero que nada vamos a hablar de tiempo, lo que es Bitcoin, y si vemos el punto más alto al punto más bajo, tenemos tiempo que usualmente toma esto en crearse. Actualmente llevamos 380 días desde el tope. 380 días es lo que usualmente se considera el tiempo, lapso de los mercados bajistas anteriores para estar creando fondos, porque en el anterior fueron un total de 360 días, 365 días, un año para llegar al fondo, pero el anterior, el que fue en el 2014, este tomó más tiempo, fueron 410 días. Y estamos en 380, estamos en la mitad de esos. Luego, si vemos el primero, ese fue una excepción. Ese fue por ser el inicio de un activo. Usualmente es los crecimientos más rápidos y las caídas más fuertes. Esta fue una caída histórica para Bitcoin de un 90%, 94%. Cualquier persona que ve un activo caer un 94% puede asumir que murió ese activo. Algo similar pasó en dot-com bubble, la burbuja del 2000. Inclusive empresas como Amazon tuvieron un 90%. Pero claramente Amazon se recuperó. Muchas otras murieron. Por eso hay que saber identificar. Y en esas etapas es difícil identificar si el activo va a tener futuro o no. Yo no estaba en Bitcoin para esta etapa del 2011, entré en el 2016. Y aún así existían noticias por todo lado de que Bitcoin ya murió y que cripto ya murió y que nunca va a recuperarse. Y eso que en esa etapa que yo estuve fue un 85% de retroceso. Y esta fue muy rápida, fue una caída de 128 días, por lo que podríamos considerarlo la excepción. Entonces, la caída que llevamos actualmente está en el promedio. ¿Significa eso que definitivamente es el fondo? No, pero vamos a ir viendo otros datos. Tenemos datos que podemos ver aquí en Looking into Bitcoin de diferentes indicadores que cuando nos demuestra que estamos en estas etapas, en este caso el NVRV C-Score, nos encontramos justo en etapas anteriores de mercados bajistas, considerándolo entonces un fondo similar a los anteriores. Si vemos todos estos y podemos ver aquí diferentes, todas nos están indicando que sí estamos subvaluados. Etapas azules son etapas muy subvaluadas para Bitcoin, ya sean los 15,000, 18,000, 20,000, 15,000. Ya realmente la diferencia viene siendo un 20-25% entre estos ambos puntos. Igual, con bastante miedo en el mercado, puntos en donde usualmente generamos los fondos.
También si vemos el Stock to Flow Model, que básicamente está midiendo el activo debido a su escasez, puesto que Bitcoin va a tener solo 21 millones. Esto es un indicador que se utiliza para oro y otros activos similares, en donde sí fue muy famoso durante la subida Bull Run, y este estilo de indicador claramente ya personas lo invalidaron completamente diciendo que no va a ser así, puesto que se esperaba llegar a los 100,000 y llegamos a los 70,000. Muchas personas se enojan con los creadores de estos indicadores, y hace poco estaba viendo una entrevista a Plan B, que fue el que creó este indicador, en donde dice que sí, o sea, claramente no llegamos a esos puntos por otras razones, como lo que son el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal. Entonces, ahorita ya vamos a ir llegando a lo que es eso, porque eso estaría invalidando todos estos modelos, o tal vez no. Pero según el Stock to Flow Model, claro que estamos subvaluados, y para el siguiente halving, que sería en esta etapa, podríamos estar esperando precios justos de 50 a 60 mil para Bitcoin, o sea, 2024. Y después de eso, ya sería muy optimista estar viendo si Bitcoin llegaría arriba de 100,000, 200,000. Pero según Stock to Flow Model, es algo probable. No estoy diciendo que tenga que pasar, pero es probable. Ahora, si vemos el Fear and Greed Index, lo que estamos mencionando, el miedo en el mercado, definitivamente estamos en etapas de miedo, que usualmente cuando llegamos a tener estos puntajes de 8 o 10 es cuando estamos en los fondos. Esta vez llegamos a los puntos de 6 y después tuvimos una caída más, y ven que el miedo ha disminuido porque el miedo se hace ya normal. El miedo inicial se da cuando la caída es rápida, la caída lenta no genera tanto miedo, estamos en 20. Pero de igual manera en esta etapa, en el 2019, tuvimos puntos similares de miedo como 10 y 11, para después continuar lateralizando. Rainbow Shark, que es bien famosa y yo sé que la han visto por todo lado, esta sí es una gráfica que se tiene que ir acomodando con el tiempo. De hecho, voy a colocarla acá, que se podría ver más grande. Esta gráfica se tiene que ir acomodando, puesto que Bitcoin con el tiempo cada año va generando extremos más altos y puntos más bajos, pero el promedio es lo que nos interesa. Según el promedio, hace unos días ya estábamos rompiendo la parte de abajo, y si nos acercamos, estamos ahora en una línea que antes no existía. Esta azul antes era donde estaba el precio en los 18,000. Ahora la línea azul estamos tocándola cerca de los 15,000. Estamos en 16,000 en Bitcoin específicamente, y es básicamente un fire sale. Obviamente, cuando estemos en puntos arriba de 50, 60, 100,000, a nadie le importa realmente si compró en los 20,000 o en los 15,000 o en los 17,000. La diferencia no sería tanta. Pero en estos puntos de mercado bajista, todo el mundo está esperando 10,000, 8,000, otra vez 3,000 en algunos casos. Cosa que nuevamente he estado en otros mercados bajistas anteriores y veo la misma retórica siempre. No se sabe el fondo, pero todo el mundo está con ideas de que vamos a hacer fondos exagerados en algunos casos. De la misma manera, cuando estamos en un mercado alcista, también tenemos predicciones exageradas al alza. En un mercado bajista tenemos predicciones exageradas a la baja. Ahora, como ven, muchos indicadores nos están diciendo, bueno, veamos uno más. The Appeal Multiple nos indica también que cuando estamos en estos puntos, usualmente son los fondos que se van generando, y hemos estado en esta etapa los últimos meses. Cosa que estar acumulando acá no lo considero mala idea, no es asesoría financiera. Yo he estado haciendo eso, acumulando claramente debajo de 20,000 lo más que pueda, y ahora en 16,000 también. Con DCA, o sea, retrocesos, acumulo, puesto que activos como estos los sostengo a largo plazo. Bueno, puedo tradear porcentajes también, pero en fin, estamos en esas etapas. La otra versión, el otro punto, es que todo esto, mientras Bitcoin ha existido, y si lo vemos aquí en velas mensuales, que es básicamente todo esto, todo este crecimiento, la última década, porque la Reserva Federal ha estado con bajas tasas de interés. Y eso es un argumento válido. Si vemos las tasas de interés y lo ponemos al máximo, desde 1980 teníamos altas tasas de interés, y podemos ver en la bolsa, claramente no existía Bitcoin, que fueron mercados bajistas con altas tasas. Cuando las tasas disminuían, subía la bolsa. Y después, durante lo que fue la crisis financiera en el 2009, se bajaron las tasas de interés, se reactivó la máquina de imprimir dinero de la Reserva Federal, y eso reactiva la economía, y estamos en un boom durante la última década. Luego, en el 2019, se aumentaron las tasas de interés nuevamente, pero no al ritmo que estamos teniendo ahora, que ya ven, sobrepasamos esta etapa anterior. Entonces, el argumento es que Bitcoin ha estado únicamente viviendo durante etapas de bajas tasas de interés. Ese es el otro argumento que entonces
hace creer a las personas que por qué vamos a mantener la historia como lo hemos hecho. Lo cual es muy paradójico porque si ustedes se fijan en lo que es inversiones, al menos en general, en lo cliché, las personas les gusta decir que hay que aprender de la historia, puesto que la historia, aunque no es exactamente igual, sí rima. No se repite, pero rima. Pero en estos casos, todo el mundo está tirando toda esta información por la borda porque básicamente ya no es igual, es una situación distinta. Y la bolsa sí ha caído, claramente hemos visto todo un año de mercado bajista que últimamente se está recuperando por el hecho de que hemos tenido mejoras en la inflación y eso a la vez significaría que entonces las tasas de interés no seguirían aumentando al mismo ritmo y también podemos ver que la probabilidad de únicamente 50 puntos base para el 14 de diciembre ha aumentado otra vez a un 80% y esto se ha cumplido en los últimos meses. Este porcentaje es lo que suele realizar la Reserva Federal, no es obligatorio, pero así ha funcionado. Entonces tenemos una alta probabilidad de que disminuya. Esto es alcista para el mercado. También lo que ha sido la bolsa ha estado recuperándose porque el desempleo está aumentando y se está adelantando a las posibles decisiones que tome la Reserva Federal. Aún así, como hemos mencionado, estamos en una línea importante de tendencia bajista, que es esta azul, y estamos llegando ahí, por lo que yo también he estado tomando ganancias en estos puntos, porque no conozco el futuro y nadie lo conoce. Realizo trading de esa manera, compras abajo, igual tomo ganancias arriba, porque aquí son puntos importantes donde podríamos otra vez tener un rebote. No importa lo que pase en sí, no se puede saber si la Reserva Federal realmente va a disminuir las tasas de interés, pero cuando nos acercamos a una recesión y como estábamos hablando en el video de ayer, es casi que inevitable debido a la inversión de los yields, de los treasuries, de los bonos de Estados Unidos, es muy probable que sí, la Reserva Federal está haciendo lo que hace, pero no pueda mantenerlo para siempre por el hecho de que la economía sí se está dañando a un punto en donde ya es insostenible y tienen que otra vez bajar tasas de interés, probablemente el siguiente año, y también reactivar la máquina de imprimir dinero, o sea, otra vez imprimir dinero, inyectarla a la economía como lo hicieron en el 2020, que es lo que reactivó esta subida. Y claro, el mercado alcista de Bitcoin también. Entonces, el otro argumento es que hemos vivido en Bitcoin únicamente durante las tasas de interés bajas que ha tenido el mercado. Y como ven, estas son las tasas de interés, cómo se han venido aumentando y se bajan, y después etapas de muy bajas tasas de interés, incluso cero, para después en 2019 aumentarlas nuevamente. Tuvimos un mercado bajista en esa etapa en la bolsa, corto, y ahora estamos aumentándolas nuevamente. Por lo que hace que muchas personas consideren que todos estos indicadores de Bitcoin son invalidados. No realmente tienen validez del todo, pero a la vez genera esa paradoja de que ¿para qué utilizamos datos históricos? La historia de Bitcoin solamente tiene una década, bueno, un poco más de una década, y se considera entonces que ninguno de estos funcionaría. Y es aquí donde cada persona tiene que tomar una decisión. En mi opinión, para eso fue creado Bitcoin. Claramente no tenemos adopción masiva aún, eso no ha llegado, probablemente tomará una década, puesto que es algo similar a Internet. A Internet le tomó un par de décadas tener adopción masiva, pero sí estamos viendo que la adopción de Bitcoin y de criptomonedas está siendo más rápida que la de Internet. Entonces, muchas personas consideran que todo esto será invalidado y que definitivamente tenemos que ver algo similar como lo que pasó con FTX, pero en el sector financiero, en el sector tradicional, o sea, en la bolsa también, y tener, después de estos crecimientos que hemos tenido desde lo que fue acá la caída de la crisis financiera del 2008, tenemos que tener una caída igual. Eso ya es, creo, en mi opinión, únicamente emociones y no datos, porque los datos están demostrando que la inflación sí está disminuyendo. La inflación ya parece haber creado su tope y es bueno igual cubrirse espaldas, tomar ganancias en puntos en donde la bolsa ha estado creciendo, puesto que si tenemos un rebote de inflación sí podría continuar cayendo la bolsa y después podríamos tener también caídas del sector financiero, así como muere FTX y muere Celsius y Terra Luna, pueden morir los bancos también, puesto que muchos de estos bancos simplemente no les ha pasado lo que le pasó al sector de criptomonedas, que llegan las personas a sacar sus ingresos, su dinero, su capital, un bank run. Eso pasó también en el 2008.
puede pasar en esta etapa, pero pasará únicamente si realmente la Reserva Federal continúa subiendo tasas de interés, continúa creando desempleo, continúa disminuyendo P/E ratios y afectando a todos los otros sectores también. Eso dependerá de lo que pase en las siguientes semanas y principalmente el 14 de diciembre es donde vamos a saber cuál va a ser el rumbo de la economía en general, global y de claramente el sector de acciones y muy probablemente de criptomonedas. Pero nuevamente quiero que conozcan estos ambos puntos de vista, puesto que todo indica que el fondo de Bitcoin se encuentra, no digo el fondo específico, no voy a decir un monto, pero una etapa de fondo de Bitcoin podemos ya encontrarnos ahí definitivamente según todo esto, pero según la historia de la bolsa, podría ser que hemos vivido una etapa de Bitcoin únicamente gloriosa, en donde se imprime dinero, en donde se reducen las tasas de interés, pero ahora que las tasas de interés han aumentado, tiene que también afectar. Pero existe otra versión que menciona que Bitcoin se despega de esto y que está haciendo los ciclos que siempre ha hecho, y que los ciclos de Bitcoin se están manteniendo por el momento exactamente igual a como se han hecho en el pasado. Y podríamos ver que sí, y que cuando nos estemos acercando al Bitcoin halving, podríamos estar ya en recuperación. Incluso, nuevamente, no hay que esperar hasta el Bitcoin halving para tener ganancias. Desde el fondo hasta el Bitcoin halving, que no sabemos cuál es el fondo, usualmente tenemos ya crecimientos de 2 o hasta 3x en algunos casos, desde el fondo. Por eso, creo que es importante siempre poseer capital líquido para aprovechar mayores caídas, pero no estar completamente fuera del mercado, puesto que nadie sabe realmente lo que va a pasar. Mucho se trata de manejo del riesgo y eso es lo que claramente es más importante para realizar trading e inversiones correctamente. Todo eso lo enseño en ProPlan Trading, también análisis técnico, lo que es acción del precio. Si quieren aprender todo esto más a fondo, pueden aprovechar la promoción de Black Friday que termina mañana a la medianoche. Pueden hacer clic en el enlace abajo e ingresar a ProPlan Trading. Mañana estaremos realizando la siguiente sesión en vivo también. Déjenme un like si les gustó este video. Recuerden suscribirse para que no se pierdan el siguiente y les dejo aquí otro que les pueda interesar. Nos veremos en el siguiente. Chao.